Hola, bienvenidos a nuestro podcast sobre Carl Rogers. En esta oportunidad hablaremos sobre el artículo Carl Rogers y la conducta antisocial. Este artículo es de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Filosofía y Letras de México. Fue publicado el 12 de abril del 2023. Este artículo propone como problemática demostrar a través de una revisión teórica la efectividad con la implementación de la teoría de la personalidad en la terapia a pacientes delincuentes y de conducta antisocial. Tiene como objetivo vincular de la teoría de Rogers y enlazar elementos para la comprensión de la conducta criminal individual y social. Como metodología, se realiza una revisión sistemática de artículos relacionados y teorías para dar sustento al planteamiento del problema. En cuanto a su manera de introducción, se presenta el artículo como unos datos relevantes sobre la teoría de Carl Rogers, sus planteamientos teóricos, se expone síntesis de la teoría de la personalidad, explicación de la integración del yo, conceptos de congruencia e incongruencia, desarrollo patológico de la personalidad y alteraciones emocionales, y finalmente se presentan reflexiones sobre la atención clínica para individuos que hayan tenido vivencias personales que desviaron su correcto desarrollo y están inclinadas al comportamiento antisocial. En cuanto a la teoría del desarrollo de la personalidad de Rogers, esta teoría menciona que el terapeuta participa de forma activa en el acontecer psíquico del paciente y puede influenciar para conseguir determinados objetivos terapéuticos. Estos deben conducir al crecimiento psíquico y a la independencia del paciente. A continuación, se mencionan algunas de sus características. La primera es la empatía, en donde el término cliente se sustituye por el paciente para resaltar que la técnica de tratamiento se basa en la comprensión adecuada y sensible de sus experiencias y necesidades. La segunda es la cualidad importante del psicoterapeuta en la aceptación incondicional positiva, que se abstiene de juzgar lo que el paciente dice o relata. En la tercera está la autenticidad o ausencia de simulación. Era la cualidad que él consideraba esencial, es decir, la comunicación entre un humano y otro. Según Rogers, cada persona tiene la capacidad para comprenderse a sí misma y resolver sus problemas. Los terapeutas muestran empatía con el paciente y una sincera preocupación por lo que le sucede, con el fin de que éste revele sus verdaderos sentimientos sin miedo a ser juzgado. Misma técnica que puede ser empleada para tratar con ciertos delincuentes y también en el caso de víctimas de delitos. El mostrar interés facilita que el victimario y víctima tengan una comunicación mucho más fluida. Rogers también sostiene que los individuos, así como los seres vivos, están dirigidos por una tendencia innata a sobrevivir y reafirmarse, que los lleva al desarrollo personal, madurez, enriquecimiento vital. Cada persona tiene esta capacidad para el autoconocimiento y cambio constructivo. Por parte del terapeuta, este deberá reunir una serie de cualidades esenciales y ayudar a descubrir las propias de sus pacientes. Rogers también sustenta que cada sujeto existe en el marco de un campo fenomenológico que consiste en el estudio del fenómeno tal como lo percibe el sujeto, de la manera en que los hechos aparecen para él. Por tanto, cada individuo percibe las cosas de diferente manera. La percepción del individuo, más que la realidad, es más importante. De eso se deriva que el mejor punto de vista para entender a un individuo es el propio sujeto. Por otro lado, en la tendencia a la actualización, Rogers menciona que esta impulsa al organismo a convertirse en lo que se ha diseñado genéticamente para ser. Por lo tanto, él describe la tendencia a la actualización como el impulso congénito del organismo para desarrollar todas sus capacidades que permitan lograr el máximo en un ser vivo. La tendencia de crecimiento y desarrollo también se manifiesta psicológicamente cuando el yo comienza a emerger. Rogers usa el término de actualización para referirse a las preferencias naturales del yo, que realza y promueve su desarrollo y expresión.
Por lo tanto, tenemos motivos para conversarnos, mantenernos y realizarnos a nosotros mismos. Aunque, desafortunadamente, de la misma manera que se realiza lo anterior, se puede aprender a disfrutar conductas antisociales, conductas autolesivas, que, por ejemplo, son mentir, robar, drogarse, lesionarse. Estas deben tenerse bien establecidas las actividades socialmente consideradas como buenas o como malas. Siguiendo con el yo y la desadaptación, camino a las conductas antisociales, podemos decir que la formación e integración del yo puede verse afectado por la interacción entre el organismo y el ambiente. Cuando existe una mala guía en este proceso, se pueden desarrollar problemas desadaptativos en el individuo. Puede ser como la falta de dirección, confusión sobre su identidad y sus metas. También dificultad para cumplir con las expectativas sociales. Estos desequilibrios pueden surgir cuando hay un choque entre las expectativas difundidas en los medios de comunicación y la realidad, así como entre las condiciones gubernamentales y la realidad socioeconómica y cultural. La formación del yo se desarrolla a través de la interacción con personas significativas, donde el individuo adquiere ideas sobre sí mismo, su entorno y su relación con él. Estas experiencias fortalecen el yo, las cuales se valoran y se integran en la imagen de uno mismo, mientras que las experiencias que amenazan al yo se niegan y se consideran ajenas a él. En cuanto a la congruencia e incongruencia, podemos decir que la congruencia se refiere al grado de exactitud entre la experiencia de comunicación, la experiencia vivida y el conocimiento observado. Cuando hay congruencia, la comunicación, las experiencias y el conocimiento son similares. Esto se considera un grado eficaz de vivencia e interpretación fenomenológica, lo cual puede ser una forma de adaptación positiva. Por otro lado, tenemos la incongruencia, donde se presenta cuando hay diferencias entre comprensión, entre la experiencia y la comunicación de las experiencias. La persona que actúa de manera inconsciente con lo que expresa demuestra una incongruencia. Esto puede llevar a una percepción incómoda de la vida, un pesimismo y una interacción adaptativa negativa. La incongruencia también puede dar lugar a la ambivalencia, esto quiere decir sentimientos mixtos de agrado y desagrado. En el desarrollo de la personalidad patológico, Rogers se centra en cómo las percepciones de los demás pueden influir en la autorrealización. Reconoció que la tendencia a la autorrealización está influenciada por factores genéticos y externos, como la interacción con las personas, con las instituciones y pues el entorno en general. También los niños necesitan ser amados y aceptados buscando la consideración positiva de los demás. Ellos buscan la aprobación y el amor de quienes los cuidan, o sea, sus padres o sus acudientes. Ellos adaptan su comportamiento para obtener dicha aprobación. Pero cuando se les castiga por acciones desaprobadas, la consideración positiva se vuelve condicionada. Entonces los niños perciben que sus padres solo los amarán si cumplen con las expectativas. Esto puede llevar a internalizar valores de otros y afectar su autoconcepto. Es difícil tener una imagen positiva de uno mismo cuando se enfrentan a críticas constantes y desprecio. Los sentimientos de no ser merecedor puede surgir debido a una falta de una consideración positiva adecuada. Dicha consideración es fundamental para un desarrollo saludable de la autoimagen. En las alteraciones emocionales, según Rogers, parece que cuando salen mal las cosas en el desarrollo de la personalidad, las emociones y sentimientos son los más perjudiciados por un largo periodo. Por ello, se observa que las secuelas psicológicas duran más que las físicas. Cuando los intentos por expresar emociones positivas se enfrentan con castigos y frustraciones, es cuando éstas se niegan o reprimen, incluso se logra desaparecer. Sin embargo, esto significa cortar aspectos vitales de la personalidad. Por ejemplo, el amor. El sujeto antisocial es un ser privado de amor. Y las explicaciones señalan que el sujeto antisocial es el que ha fallado en su primera etapa, por ejemplo, la oral, que es la base de las demás. Las reacciones más leves a esta pérdida de contacto con las emociones son los sentimientos de restringirlas o de tener que estar en guardia y ser cautelosos. Por ejemplo, el paranoico,
que teme expresarse y compartir su información. Las reacciones más serias incluyen sentimientos de ficción, un sentido de ser superficial, así como el sentimiento de no tener personalidad alguna. Un componente esencial es el de la autoexploración, que significa sentir los propios sentimientos y emociones, aun aquellos que son negativos y menos agradables. Por ejemplo, los sentimientos negativos hacia los padres pueden ser difíciles de aceptar como propios, pero es mejor sentirlos que cubrirlos, porque así al menos la persona va a saber lo que tiene. En reflexiones clínicas sobre sujetos con un comportamiento antisocial, Rogers acerca de las emociones es muy positiva. Solo se pueden comprender las personas asumiendo la perspectiva de sus propias percepciones y sentimientos, es decir, desde su propio mundo fenomenológico. Por tanto, para comprenderlas se ha de examinar la forma en que experimentan los sucesos más que los sucesos mismos, ya que el mundo fenomenológico de cada individuo es el principal determinante de la conducta, y que esto lo hace ser único. Las personas tienen un proyecto y metas en la vida, no responden pasivamente a la influencia de su ambiente o sus motivaciones internas, toman la iniciativa. Los terapeutas no deben manejar los sucesos para el individuo, más bien deben crear condiciones que faciliten que el cliente tome decisiones en forma independiente, que el cliente guíe su vida a través de una tendencia innata a la autorrealización. Rogers considera que los padres apoyadores y un ambiente creativo pueden facilitar la adaptación psicológica. Los individuos que han experimentado un desarrollo positivo tienen mayor probabilidad de convertirse en personas con un funcionamiento adecuado. A modo de conclusión y de reflexión, tenemos que la teoría de Rogers ha resaltado la importancia de la congruencia y la autenticidad del terapeuta. Esto ha llevado a un mayor énfasis en la autorreflexión y el autoconocimiento en la formación del psicólogo. Como estudiantes, hemos aprendido a examinar nuestros propios prejuicios, valores y creencias y a ser más conscientes de cómo pueden influir en nuestro trabajo con los clientes o pacientes. La teoría de Rogers también nos ha contribuido a un enfoque más orientado al crecimiento y el potencial humano. Esto es de vital importancia ya que aprendemos a centrarnos en las fortalezas y los recursos de los pacientes en lugar de solo en los problemas y sus deficiencias. Hemos adoptado una perspectiva más positiva y constructiva para nuestro trabajo profesional, ayudando a los pacientes a desarrollar su potencial y lograr un mayor bienestar. En el día de hoy discutimos temas muy importantes como lo fue la teoría de Carl Rogers. Espero que hayan encontrado esta información útil y relevante para su vida. Muchas gracias por escucharnos.